Hola a todos. No olviden dar me gusta a nuestro vídeo que contiene un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. En la cocina de la mansión agrícola, Zeynep estaba decidida a romper la cadena de mentiras de Songül. Cuando atrapó a Songül de pie mientras preparaba un café, exclamó enojado y dijo: «Todos descubrirán qué tipo de persona eres». Hizo una videollamada a Halil, pero el teléfono sin carga le quitó la oportunidad de mostrar la verdad. Songül provocó a Zeynep diciéndole: «No puedes hacer esto, no tienes masa», con una sonrisa astuta. Mientras Zeynep intentaba grabar un vídeo de Songül, Songül tiró el teléfono al suelo y lo aplastó. Zeynep, temblando de ira, encerró a Songül en la cocina y llamó a Gulan y le preguntó dónde estaba Halil. Songül llamó a Gözde en la cocina cerrada. Zeynep me vio de pie. «Ayúdame», suplicó. Gözde entró en pánico al decir: «Si es verdad, estamos arruinados», pero la lealtad de Arzu salvó a Songül. Arzu abrió la puerta del jardín de la cocina, metió la silla de ruedas y sacó a Songül. Cuando Halil salió de la fábrica abriendo y llegó a la mansión, Zeynep se rebeló: «Tu tía está caminando, nos engañó a todos». Cuando llegaron a la puerta de la cocina, el humo había comenzado a subir. Songül gritaba: «Ayúdame». Halil sacó a Songül, pero Zeynep observó asombrado y dijo: «Esto es un juego». Llamaron al médico. Songül fue admitida en su habitación. Ella le contó la mentira a Gulan. La servilleta se incendió, no podía moverme por miedo. «No vas a engañar a nadie, la silla de ruedas no estaba allí», gritó Zeynep pidiendo la verdad. «Songül, si pudiera caminar, no abriría la ventana, me encerraste», asumió el papel de inocente. Gulan dijo: «¿Por qué actúas así?», preguntó. Halil detuvo a Zeynep diciendo: «Ya basta, salgamos». En la habitación, Zeynep cómo lo vi con mis propios ojos. «No estoy mintiendo», suplicó Halil entre lágrimas. Halil dijo: «Te conozco, no creo que estés mintiendo», y abrazó a Zeynep. «Mañana habrá exámenes, se revelarán mentiras, cálmate». La palabra roció agua en el corazón de Zeynep. Songül se encontró con Gözde en su habitación. «Pensé que todos se habían ido», se defendió diciendo. Gözde estaba enojado: «Si nos atrapan, nos arruinaremos». Pero Songül sonrió y dijo: «Halil no le creyó a Zeynep». Arzu explicó el plan de rescate diciendo: «Tenía la llave de la puerta del jardín, te encerré». Songül inició una nueva intriga diciendo: «Le haré una oferta al doctor Yeliz. Los informes saldrán como queramos». Gözde instruyó a Şahin para que cambiara los informes, pero Şahin informó del fracaso diciendo: «El laboratorio no estaba convencido». Zeynep le dijo a Halil: «¿Por qué hizo esto tu tía?», preguntó. Halil dijo: «No pudimos curar el veneno que contenía». Cemil informó a la cocina que había dejado paquetes de harina. Halil sugirió: «La primera harina de nuestra fábrica, hagamos un pastel». En la cocina, mientras amasaba harina con Zeynep, dijo: «Probemos la harina que producimos nosotros mismos». Zeynep sonrió y dijo: «Quédate conmigo, entonces es agradable». Y Halil respondió: «Siempre estoy contigo». Mientras sacaba el pastel del horno, Zeynep se quemó la mano. Halil acercó su mano al grifo, los dos compartieron el pastel entre risas. Merve animó este momento tomándose una selfie. Zeynep dijo: «¿En qué rincón de tu corazón debería ponerte?», él susurró. Halil abrazó a Zeynep y le dijo: «¿Qué he hecho para merecerte? Tengo mucha suerte. Destruiré todo lo que te moleste por el resto de mi vida». Su voto selló su amor. Por la mañana, Zeynep se despertó triste. «¿Cómo puedo mirar la cara de Gulan?». Al decir eso, Halil se metió en problemas. Halil lo consoló diciéndole: «Que salgan los resultados del examen, todos obtendrán lo que merecen». En el desayuno, Songül continuó su manipulación diciendo: «No quiero conocer a Zeynep». Halil llamó a Zeynep para regañarla. Sonrió Gözde:
pero Alil dijo, los resentimientos ocurren en la familia. Gulan dijo, Zeynep, ¿por qué trataste así a tu tía?, preguntó. Alil cerró el tema. Alil llamó al hospital y dijo, tenemos una cita con la señora Yeliz, pero consultemos a otro médico, dijo. Zeynep dijo, ¿por qué cambias de médico?, preguntó. Alil respondió, deja que estas peleas terminen, no quiero que te enojes. Llevaron a Songul al hospital, pero Zayn no pudo cambiar los informes. Gozde presionó, haz lo que sea necesario. Alil y Songul regresaron a casa. Mientras Zeynep esperaba los resultados, Alil dijo, la verdad saldrá a la luz. Tulay vino a la mansión a recoger sus pertenencias. La colocación de Songul en su habitación lo enfureció. El doctor Meral le dijo a Alil, la pérdida de sensibilidad continúa, tengamos esperanza. Zeynep se sorprendió y dijo, lo vi con mis propios ojos. Confío en ti, mi tía puede haber cambiado los informes. Hakan investigará. Alil calmó a Zeynep diciéndole. Zumrut encontró una foto rasgada de Omer y Tulay en la habitación de Songul. La cara de Songul había sido cortada. Eres la mujer que se enamoró de Omar y trató de matarlo, acusó a Songul, diciendo. Songul bajó corriendo las escaleras tras Emerald presa del pánico. Todos la vieron de pie. Diciendo, trató de matar a Omar, Zumrut reveló el secreto de Songul. Las mentiras colapsaron. Eren y Selma discutieron la oferta australiana. Selma dijo, quiero un cambio. Eren se negó, diciendo, no dejaré a Alil, y Prestiges respondió, la piedra pesa en el lugar. El colapso de las mentiras de Songul arrastraría a la mansión a la mitad de una tormenta. El grito de Zumrut en las escaleras había revelado la obsesión de Songul con Omer Aslan. Alil expresó su enojo con Songul al decir, mi madre murió cuando yo era un niño pequeño, te llamé madre. Me envenenaste, me criaste con el fuego de la venganza, mujer traidora. Despidió a Songul de la granja con las palabras. Zeynep intentaría consolarlo diciéndole, Alil se calmará, no te preocupes. Esa mujer me engañó con mentiras, me llenó de ira, dijo Khalil, sintiéndose devastado. Zeynep sostenía a Alil en sus brazos y le decía, detente, no te lastimes. Confía en nuestro amor, hemos salido de todo este mal. La promesa le daría esperanza a Alil. La sugerencia de Zeynep, vayamos de aquí, por ejemplo, a Francia, era un sueño de un nuevo comienzo. Khalil abrazaría esta idea y diría, no nos detengamos ni por un momento, pongámonos en camino de inmediato. Sin embargo, Gozde buscaba una nueva intriga al decir, tengo que evitar que vayan a Francia. Zeynep dijo, tengo dudas sobre Gozde, tengo preocupaciones que no entiendo, y le pedía a Hakan que investigara. Hakan revelaría los secretos de Gozde diciendo, he aprendido cosas a las que debes prestar atención. La afirmación de Gozde, siempre estaré al lado de Alil, mostró que había heredado el legado de Songul. El descubrimiento de Hakan podría probar que Gozde había cambiado los informes. Zeynep se indignaría cuando se enterara de este hecho. El hecho de que Songul enviara el vídeo de Gozde atropellándola con un automóvil a Zeynep iba a ser un gran punto de inflexión. Zeynep, cuando vio este vídeo, dijo, ¿qué voy a hacer contra Gozde? Iba a planear venganza diciendo. Era posible que Gozde continuara con su plan de intercambiar informes con Zayn en la sala de estudio de la mansión. El plan de Zeynep y Alil para Francia podría haber sido moldeado por un momento romántico en el pasillo de la mansión. Sin embargo, el hecho de que Gozde buscara una oportunidad en los pasillos de la mansión para acercarse a Alil aumentaría la tensión. El hecho de que Emerald se enfrentara a Tulay después de que Songul fuera despedido podría haber profundizado el secreto de Omer. La discusión australiana de Eren y Selma podría haber provocado una nueva crisis en la cocina de la mansión. Selma miedo. Eren, Alil va a despedir. Podría haber hecho ella acepte Sukran la oferta.
209. El episodio iba a mostrar Gozde del lugar como un nuevo enemigo después de una página que se cerró con Songul del despido. El movimiento de Zeynep contra Gozde iniciaría un enfrentamiento en las sombras de la mansión. La rebelión de Alil. Toda mi vida fue una mentira. Sería sanada por el amor de Zeynep. El sueño de Francia será puesto a prueba por las intrigas de Gozde, pero la determinación de Zeynep podría haber prevalecido. Cada rincón de la mansión sería el escenario de una nueva danza de amor, traición y venganza.